bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Buenas Aquí tardes, estamos. Sergio. Bueno, ok, perfecto. Buenas tardes. Muy bien. Buenas noches a todos. Creo que ya estamos en noches en todos los hemisferios. Al otro lado, todavía no, China no se integra al simposio, Ya se pero integrará. estamos en el 10º simposio del Centro Mundial de Estudios Humanistas. Bienvenidos todos eh, para hacer la última ponencia del día de hoy en este Zoom 4 sobre educación poética del espíritu. Así que dejo a Lourdes para hacer la presentación de la mesa redonda y bienvenidos y gracias a todos los ponentes. Adelante, Lourdes. Gracias. Pues muchas gracias a Jacqueline, a Ana Pao, que también fue quien nos contactó con el resto del equipo. Muchísimas gracias y voy a leer las semblanzas. Bueno, Jacqueline Zapata, la educación es poética del amor divino, lo eternamente real, y como tal es digno derecho de niños, niñas y jóvenes de esta tierra. Irradiar en los distintos escenarios educativos la posibilidad del amor, cual posibilidad de la educación, es su vida. Ha escrito y publicado los libros Poiesis Educativa, Saber Científico y Arte Lector en Escenarios Educativos, Educación, Sabiduría y Libertad, Educación Poética del Amor, La Infancia es Poesía, Magisterio e Infancia, Mi Ministerio y Poesía, Magisterio, Ministerio de Amor, Educándonos en la Paz del Corazón, Formación de Creadores desde temprana edad, Paz, Gracia y Educación del Magisterio de Niños, Niñas y Jóvenes para el Mundo, Amor, Divino Maestro, su red de perlas, belleza, bondad, creatividad, abundancia, receptividad, expansividad. Coordinó y coparticipó en los libros Pensar el Derecho, La Educación para Pensarse, Desamparo de la Niñez en el Mundo Capitalista Globalizado, su transmutación poética, Cuando enseñar italiano, cuando enseñar italiano diventa poesía. Es editora de Poiesis, revista de educación poética. Obtuvo, obtuvo el doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, la maestría en la maestría en investigación educativa, la especialidad en psicología de la infancia y aprendizajes escolares, la licenciatura en educación media, ciencias naturales, la licenciatura en educación especial, así como el profesorado en educación primaria. Ha sido profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, y es creadora de posgrados, maestría y doctorado, para la formación de profesores en torno a la educación poética o poiesis educativa, a través de los cuales impulsa la creación de obras educativas que correspondan a la dignidad de la bondad de la vida de quienes dan sentido a la tarea de educar niños, niñas, jóvenes, eminentes maestros, maestras de vida. Ana Paula Otero Campo es psicóloga, maestra en creación educativa y doctora en educación poética, creadora de la pedagogía del despertar, cofundadora del proyecto de Horizonte Humano, maestra en temas de conciencia y florecimiento humano y co-creadora de proyectos en comunidad. Sergio Centeno García es doctor en educación poética por UNAPQ, Centro de Estudios Poéticos Educativos de Querétaro, maestro y licenciado en filosofía por la UAC, especialista en lógica formal, profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Natsieli Morales Siller es doctora en educación poética, maestra en comunicación y licenciada en periodismo y comunicación. Trabajó más de 10 años como periodista y productora en medios locales de información. Desde 2005 ha sido profesora en diferentes espacios públicos y privados. Actualmente es docente, colaboradora de proyectos y coordinadora de un programa educativo en el campus Amascala de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues adelante, eh, tienen la palabra. Pues, Eni, por principio, infinitas gracias, Lourdes Cuellar, Walter.
por la organización de este magno evento y por habernos aceptado para participar con esta mesa de diálogo intitulada Educación Poética del espíritu de amor, del amor divino. Como enviamos a ustedes, pues es una mesa que reúne un conjunto de ponencias que han devenido de investigaciones educativo-poético-contemplativas, tejidas en el doctorado en Educación Poética de UNACU, Centro de Estudios Poético-Educativos de Querétaro, México. Investigaciones doctorales, las de Sergio, Ana y Nayeli, desde las cuales se abren posibilidades educativas que pintan un horizonte desde el cual se puede avisorar que corresponder a la dignidad, de la bondad, de la vida de niños, niñas y jóvenes, así como de maestros y maestras, de verdad es posible. Y ello por justicia poética, cósmica, es decir, por una justicia que va más allá de la justicia formal del doy para que me des, sino el doy porque me ha sido dado. En fin, una educación que intenta corresponder a la dignidad y la bondad de la vida, porque es sabiduría que nace del corazón limpio, puro y transparente, lleno de paz, de niños, niñas y jóvenes y de maestros y maestras. Una educación poética contemplativa que sintoniza con el espíritu de la tierra en la cual andamos, nos movemos, existimos, vivimos. Una educación cultivada en y por el florecimiento del espíritu de amor, sin muerte, lo eternamente real, es decir, lo invisible, lo inaudible, lo impalpable, pero por los velos que nos cubren, pero si los recorremos podemos ver, oír y sentir. Por lo indescriptible, por lo que no tiene nombre, por el principio del cielo y la tierra, por lo inefable. En fin, que vamos a dar inicio a este juego de participaciones. Iniciaré yo, ay, perdón, permítame. Iniciaré yo ay, con la ponencia intitulada Educación del Amor y la Gracia de la Paz del Corazón. Es un juego metafórico, alegórico, proposicional de una educación que es sabiduría que nace del corazón. Sabiduría que toca el misterio de la luz del amor, de la real sabiduría, aquella que se revela como un sol radiante y en su iridiscencia permite ver lo invisible, lo supremo. Sabiduría tan propia de la luz del Maestro Supremo, el amor, ese amor que llega desde más allá de las estrellas, vacío, trascendente y puro, de belleza inimaginable. Y quien lo recibe en su corazón, dado que está despejado, transparente y puro, pues es susceptible de recibir los mayores secretos, de que se le revelen los mayores misterios. Esta propuesta educativa de una sabiduría poética que nace del corazón, pues es una educación que invita y por principio a hacer un viaje sagrado al interior, hasta encontrar la propia luz, la luz que es el amor. Y esta propuesta educativa es legible, tangible en un libro intitulado Paz, Gracia y Educación, y como subtítulo del Magisterio de Niños, Niñas y Jóvenes para el Mundo. Y precisamente por ello quiero compartirles que voy a tratar de enlazar con aquellas enseñanzas maestras o con aquella enseñanza maestra que procede de niños y niñas que llegan a la tierra, cual mensajeros celestes, cual mensajeros estelares,
niños que llegan de las estrellas, envionaves perfectas, niños, niñas y jóvenes de corazón iluminado por el fuego de la sabiduría divina, y quienes dan muestra en el planeta de que su vida es canto a la tierra, al cielo, al sol. Precisamente el milagro que es la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes en este planeta nos llevó a encontrar su magisterio en esta tierra, sus enseñanzas maestras de estos seres que vienen desde más allá de las estrellas. Su vida es auténtico milagro y llegan al planeta para iluminarlo, renovarlo y guiarlo. De ahí que cabría considerarlo. Y su vida es tanto un milagro como un canto de vida que indica a la humanidad que la vida es bella y le pide que no reniegue de ella. Ese canto pide a la humanidad que no reniegue de la vida, que no adopte ni halague la desdicha, que la reencuentre, y cante de alegría. Nuestros niños, niñas que llegan a la tierra tienen tal energía tan limpia que aún conectan con lo sagrado, lo sublime, lo divino. Por ello alumbran la tierra. Y sí que podemos decir que la infancia de nuestros niños y niñas, la infancia de los niños de Gaza, por ejemplo, es tal que frente al mundo perdido en la violencia, el dolor fratricida, su vida está más allá del miedo y de la muerte fría, recordando el valor de la vida ahí donde el olvido es claro. Estos textos que estoy aludiendo se llama Una niña en la Tierra, un niño en el planeta azul. Son pequeñísimos textos ilustrados, y al respecto de esto último que les cuento se muestra una imagen de 3 niños de Gaza con una sonrisa enorme, aun cuando tienen el derrumbe de todo lo que era su mundo, su casa encima. Y sí, canto de eternidad es la vida llena de inocencia, de luminosidad, de iridiscencia, niñas y niños. Canto de eternidad que nada, nadie habría de apagar o ha de apagar. Nuestros niños y niñas con esa vida tan hermosa, parece que vienen a decir: he venido a la tierra, rincón galáctico de aura azul, anhelando que la vida se honre, que ya no se violente ni física, psicológica, social, económica, escolar, teórica, legal o biopolíticamente. Sí, nuestros niños y niñas son viajeros interestelares. Ellos llegan al planeta azul que es la Tierra para iluminarle, renovarle, recuperarle y sanarle. Entonces el mundo no debería extraviarles. Más aún, con todo y frente a todos, ellos no se extravían porque saben quiénes son, por qué están aquí. Y más aún, la fuente celestial de la que provienen y a la que volverán respaldan su galáctica misión. En el fondo, lo que quiero decirles es que cabe recordar que cada niño, cada niña en esta tierra es pura luz estelar, puro amor de sol. Son paz celestial de nuestros emisarios interestelares que nos recuerdan que su vida ampara a la humanidad y no viceversa, como lo apreciamos en Gaza. De ahí que cabría decir lo que su mensaje nos enseña con su vida. Parece decir ese mensaje: despierta, expande conciencia, asciende, eleva tu frecuencia a la vibración del más puro amor divino. Y en relación con nuestros niños y niñas, con el milagro que es su vida, con sus enseñanzas que traen a la tierra, con su magisterio en ella,
se tejió Educación del Amor y la Gracia de la Paz del Corazón. Un texto que en principio tiene como preámbulo una alusión a ese Maestro Supremo que es el amor y que por principio muestra ese vínculo entre educación del amor y paz del corazón, entre esa educación que es sabiduría que nace del corazón, sabiduría poética, sabiduría, como ya les decía, porque apunta a ese saber que tiene que ver con el misterio de la luz del amor, real sabiduría. Y es poética porque la educación, cuando en efecto es tal, es un obrar que obra cada vez en cada trazo, en cada movimiento, y su carácter poético la constituye en monumental obra de arte, en monumento vivo. Ahora que el poema al que la educación intenta impulsar es el de la creación de la propia vida cual auténtica obra de arte, pero de un arte no de museo, sino de un ars expansivo conciencial, de un ars espiritual. ¿Por qué? Porque la educación, que es sabiduría poética que nace del corazón, es una educación que justo es poesía porque nos lleva a ir al encuentro de la luz interior. Y en ese encuentro nos lleva a la revolución más grande, a la revolución no con respecto del mundo exterior oprimente tan solo, sino todavía más a la revolución más urgente. Y por eso la educación es poesía, porque cual poesía es revolucionaria por naturaleza, pero es revolución a la que aquí se insta a una revolución en sentido expansivo conciencial. Esta educación va entonces en el camino que el Maestro Supremo, el amor, enseña. Y es una educación que despierta, que abre el corazón. Y por principio es una educación que invita a hacer el viaje sagrado al interior, es decir, al corazón, hasta vibrar en la frecuencia de la paz, en su energía pura, lumínica. Y es una educación que invita a hacer ese viaje sagrado al corazón para encontrar en y por principio la luz del amor, el mar de luz que se es, el mar del amor, sin muerte, lo eternamente real. Y precisamente esta propuesta educativa de este texto apunta, dirige la mirada hacia la luz del hilo dorado, sublime, con el cual está tejido todo el universo, hacia lo eternamente real, hacia lo que no tiene nombre, hacia el principio del cielo y la tierra, en palabras del gran maestro del Tao eterno Lao Tse, hacia el pozo de agua que nunca se extingue por más que se emplee, hacia la energía primordial, hacia la energía, hacia la luz del vacío eterno, hacia lo inefable, hacia la fuerza en virtud de la cual se origina toda la materia, como ya lo encontró Max Planck en el siglo XX, pero Lao Tse lo había encontrado siglos atrás, hacia esa fuerza consciente, inteligente, hacia la red primaria de energía que conecta nuestra biología, el mundo y el universo entero, hacia la fuente de la que procedemos, hacia el todo supremo, hacia la matriz divina, hacia la madre de todo lo que es vida, hacia ese poderoso torrente que es de tal magnitud que nada, que nadie puede permanecer de frente. Si bien algunos grandes maestros poderosos, dados su corazón iluminado, han podido permanecer de frente y nos han dejado lecciones magistrales en poemas excelsos como aquel de San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia
trascendiendo. En fin, que esta propuesta apunta hacia ese amor que es don, gracia, bondad, luz, pureza, paz, armonía, unión, salud, hacia ese amor que es dar y compartir, hacia ese amor que es nacimiento y vida constante, hacia ese amor que es verdad, hacia ese amor que es belleza, hacia el amor que es amor, hacia la fuerza original, causa primera, motivo único, la más alta forma de energía, la más elevada vibración, la sabiduría perfecta, la dicha infinita. Hacia ese amor que siempre está ahí dentro en cada corazón. Ah, pero si la luz del sol es invisible, la responsabilidad no es del sol, porque diría con el gran maestro hindú Sainz Kabir, ¿dónde me buscas? Mírame, aquí estoy. Ah, pero si la luz del sol brilla en el interior, sí, claro, pero igual que Lao Tse, Sainz Kabir diría, pero los ojos ciegos no pueden verla. El tambor de la eternidad resuena, pero los oídos sordos no pueden oírla. Por eso el todo supremo, el Tao eterno, de pronto parece invisible, inaudible e impalpable. Pero si recorremos los velos, lo veremos ahí en la flor, en el fruto, en la sombra, porque Él es el sol, la luz. Y con Sainz Kabir diríamos, miraos adentro y veréis cómo brillan sus iridiscentes rayos. Bebed ahí la copa de lo inefable y encontrad la clave del misterio. Dejad que ahí la gracia irradie dulcísima. Ante ello podríamos decir a cada ser humano, oh corazón, la fuente está en ti. No vayas a ninguna parte, aquí hallarás tierra firme. Oh corazón mío, despierta, despiértate y verás que las cadenas del dolor, el sufrimiento y la muerte caerán por sí solas. Sí, porque la más invisible y poderosa de todas las fuerzas está ahí dentro, en tu corazón, ese amor que todo lo vence, que todo lo trasciende y que todo lo puede, ese amor que es la quinta esencia de la vida, no es inaudible, es audible, porque todo cuanto se oye es canto del amor. Así que marchad al ritmo de su música, danzad la danza de la vida. La gloria se alcanza así. Danza corazón, danza hoy de gozo y atiende, escucha con el oído del corazón a esa flauta del infinito que toca sin jamás interrumpirse. Canta el amor en acordes de música misteriosa, sutil es su sonido. Sí, el verdadero maestro, el maestro supremo, el amor enseña el camino. Su magisterio en el mundo es admirable. Tan solo despierta, abre el corazón. Por ello, la educación que es amor, la educación del amor es poética, porque es revolucionaria y es mística porque apela a lo sagrado, porque esa educación irradia la poderosa energía del todo, la cual se lleva en el corazón, la educación del amor. Jacqueline. Sí, Perdón, Jackie, pero ¿ya? es para ver si pueden darle espacio a tus otros compañeros, si no, no los vas a dejar hablar. Ok, bueno, entonces pues ya nada más les iba a mostrar en letras singulares cómo la educación del amor eh, sigue ese camino de ese Maestro Supremo y traduce, impulsa, despliega, deja brotar, florecer, fructificar el propósito, el potencial infinito de quien es niño, niña, joven de corazón. Esta educación, aparte, nos lleva a el reencuentro de un don, un sagrado, de un regalo extraordinario, la paz del corazón. Una paz que no se adquiere con esfuerzo, que no requiere títulos, reconocimientos, honores, porque no supone altivez cultural. Paz que es gracia pura, reencuentro de nuestro tesoro natural, original, resguardado, silenciosa, luminosamente en el corazón.
paz que ya el maestro Vivekananda decía, miradla, llega con toda su potencia, esa fuerza que no tiene poder, esa luz que está en la oscuridad, esa sombra de una luz deslumbradora. Y ya nada más para concluir, apelaría a ese gran maestro Ramana Maharshi, quien escribió un poema excelso para decir que la gracia de la paz del corazón, siempre está aquí, que imaginamos que es algo allá arriba en el cielo, muy lejos y que tiene que descender, pero en realidad está dentro de vosotros, en el corazón. Y en el momento en que la mente se sumerge en su fuente, sea cual sea el método, la gracia surge a chorro, como el agua de una fuente desde su interior. En fin, que la educación del amor y la gracia de la paz del corazón es, es un reencuentro de lo inefable, de lo más excelso. Y, y la educación nos lleva por ese camino, nos lleva al encuentro vía el hallazgo de la luz del corazón, nos lleva al reencuentro del secreto de todos los secretos, del misterio de todos los misterios, que es la propia divinidad, está dentro. Así que al reencontrar ese ilimitado don, puede expandirse cada ser humano hacia la inmensidad, conciencialmente hablando, porque la gracia es el principio y también es el final. Ay, perdón, pues muchísimas gracias y perdón si me pasé un poquito. A mí me encantaría hacer la segunda. Estoy muy inquieta, porque Sí, creo que podría yo Adelante. hilar muy bien lo que está haciendo Jackie ahorita con lo que es pues este simposio. Entonces, si me dan chance, yo puedo dar continuidad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? claro que sí. Bueno, mi ponencia o mi presentación tiene que ver con una pedagogía del despertar. Nosotros elegimos hacerlo en formato de mesa y no de ponencias, bueno, en mi caso, porque finalmente pertenezco a una comunidad que es esta, que se llama JUNAPCO, que es una propuesta educativa inédita, inédita porque está formando maestros y doctores vinculados al aspecto sagrado. Entonces, es muy maravilloso tener la oportunidad dentro de las instituciones académicas de tener acceso a una posibilidad de entender la educación como una herramienta para ir en pos de lo sagrado. Entonces, Jacqueline es una maestra revolucionaria, podríamos decir, muy revolucionaria. Ahorita la escuchamos en su faceta poética exaltada. Pocas veces la vemos así, estoy en shock. Se descoció, pero en general, a través de se descoció 100%. O sea, lo que hace Jacqueline a través de todos sus textos y a través de todas sus ponencias, generalmente es tratar de romper la mente conceptual y llegar al corazón. O sea, cada vez que lees un texto de Jacqueline o la oyes, lo que está intentando es de quitarnos la razón, ¿no? En experiencia para llegar a lo sagrado a través de esta exaltación poética. Entonces, yo decidí y quise hacerlo con esta mesa porque Jacqueline fue alguien que abrió dentro de la UAC, ¿no? Una maestría en creación educativa donde le dio lugar, digamos, a todos los libres pensadores, ¿no? Dentro de la UAC y grandes maestros que han hecho una vida extremadamente coherente, ¿no? Tenemos maestros, o sea, la gente que está dentro de todo el cuerpo, fue uniendo a todos los seres coherentes y gente que quiere ir, trascender, digamos, ir en pos de lo sagrado y de lo luminoso que está dentro de cada uno, los unió y los vinculó a una maestría dentro de la UAC y posteriormente creó este doctorado donde ahorita muchos estamos pudiendo formarnos de una forma muy revolucionaria. Entonces yo les quería compartir un poco de la pedagogía del despertar que surge en este contexto. La pedagogía del despertar surge de toda una trayectoria de toparme a lo largo de toda mi vida
con seres creadores en la educación. Yo pensaba que esto era normal, que era común encontrarse con grandes maestros de corazón, seres unitivos, coherentes, seres tipo el maestro Silo, Mario Luis Rodríguez Cobos, ¿no? Que bueno, Mario Luis Rodríguez Cobos, que es, digamos, el inspirador de este simposio, pues es un gran maestro, ¿no? Y tuve la suerte dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde yo me formé, de toparme con grandes maestros. Entonces me topé con Alejandro Chao Barona, que fue un ser extremadamente coherente y que permitió que floreciera, digamos, una educación para la libertad. Alejandro Chao y Arturo Ornelas ya fallecieron, recientemente Arturo Ornelas acaba de fallecer, pero lo que ellos hicieron es darnos la oportunidad a muchísimos jóvenes de entender la educación desde otro lugar, una educación que va mucho más allá de las aulas, que no tiene que ver con la escolarización y que obviamente está vinculada a la vida y que lo que quiere es que el ser humano aprenda a despertar su conciencia. Entonces, tuve la fortuna de trabajar 20 años cerca de este gran maestro, creando posibilidades, generando una vinculación, digamos, de la academia con la realidad social, haciendo transformación social al mismo tiempo que uno transformaba su conciencia. En eso es muy parecido, digamos, a la propuesta del nuevo humanismo, donde la propuesta es cómo voy hacia afuera a hacer una transformación al mismo tiempo que estoy trabajando conmigo mismo, ¿no? Trabajo la no violencia al mismo tiempo que estoy trabajando externamente. Entonces, tuve esta formación y posteriormente, cuando decidí hacer posgrados, lo que menos me interesaba eran posgrados tradicionales academicistas, ¿no? Del CONACYT, ¿no? Que ya sabemos que la mayoría del conocimiento que se genera en CONACYT sirve más a las élites que al pueblo y a la gente y a nosotros, y que para nada interesa este contacto con la poesía, ¿no? Y con lo sagrado. Entonces, afortunadamente, cuando decido hacer el posgrado, me vengo con Jacqueline Zapata y me la encuentro. Entonces dije, no puede ser, porque empezó a hablar dentro de la UAC del amor y la sabiduría y de la coherencia interna y de todos estos aspectos que se han tocado en el simposio. Entonces, cuando yo llegué dije, ay, Dios mío, creo que estoy protegida por los dioses. Y me puse a llorar al infinito, hice una maestría preciosa y mi tesis de maestría fue Poética de la Felicidad. Y hubo muchas tesis y todas vinculadas a la práctica, a la experiencia, todas estaban relacionadas con la experiencia y el objetivo era materializar estas utopías en la realidad. O sea, todo el proceso educativo dentro de la maestría y el doctorado tiene que ver con la posibilidad de crear y materializar utopías. Entonces, cada quien en nuestra rama y en nuestra área, unos en las matemáticas, Sergio en la filosofía, ¿no? Yo en el área de la psicología y de la educación y del desarrollo humano, fuimos creando estas propuestas. Entonces, la pedagogía del despertar es una propuesta de tesis que su propósito justamente, las premisas, están muy basadas en el siloísmo. O sea, muchas de las propuestas del nuevo humanismo las retomé para sostener mi tesis, ¿no? Entonces, esas me gustaría compartirlas con ustedes, estas premisas, las premisas de esta propuesta pedagógica, que como les digo, se basan en la experiencia, o sea, están contrastadas y tratando de materializar las utopías. Las premisas que sostienen esta propuesta educativa, que se llama Pedagogía del Despertar, es que la conciencia es activa y no pasiva, ¿no? No solo recibe los estímulos, la conciencia no solamente es un receptáculo de estímulos del medio, sino que pone o crea elementos sobre la realidad que no estaban ahí de antemano, ¿no? Entonces, realmente nosotros somos creadores de realidad, ¿no? Con esta premisa entendemos que la conciencia siempre está creando, ¿no? La realidad. La conciencia crea la realidad y no al revés. Esa es una de las premisas que sostienen esta pedagogía, como sostiene la postura materialista, que te dice que hay un sujeto y un objeto separado, ¿no? Y que la realidad está ahí, es una, ¿no? Y el sujeto se encuentra separado y nada más tiene que aprender lo que está allá afuera. Entonces, la pedagogía del despertar habla de que la conciencia crea la realidad y no al revés, que no hay sujeto y objeto, ¿no? No hay unidad entre el observador y lo observado. La percepción dualista, en mi tesis se plantea que la percepción dualista es la causa fundamental de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos. O sea, nosotros estamos en una crisis civilizatoria, varias de las ponencias del simposio han hablado de esto,
Y bueno, la propuesta es qué estamos haciendo en cada uno de nuestros ámbitos para poder materializar esta utopía, ¿no? Y salir de esta crisis. Entonces plantea que este sufrimiento, el sufrimiento humano, pues su causa está en la percepción dualista. En la conciencia existe un espacio de representación en donde convergen imágenes del pasado, el futuro y el presente. Las imágenes del futuro son las que succionan, materializando una realidad u otra. Entonces, en esta propuesta pedagógica, así como lo maneja el nuevo humanismo, la propuesta es atrevernos a soñar y atrevernos a pensar en un futuro posible luminoso, porque el problema es que estamos súper condicionados, ¿no? Esta civilización nos ha metido como en una cajita, en un cuadrito, y nos ha condicionado de muchas maneras. Y no nos atrevemos ni siquiera a abrir la posibilidad de pensar que otro mundo es posible y que todo lo que acaba de decir Jacqueline Zapata, ¿no? En esta poética, es posible, ¿no? Que es este contacto con lo verdaderamente divino, sagrado, etcétera. Entonces, la propuesta de la pedagogía del despertar es que nos atrevamos a soñar para poder materializar estas utopías, para poder hacer que estos emplazamientos en el futuro nos succionen y podamos realizar todo lo que nos atrevamos a soñar. Es muy interesante cómo en la educación tradicional ni siquiera nos permiten soñar, ¿no? Todo está como vetado, la imaginación está anulada, ¿no? Y no nos permiten acceder a esta posibilidad de soñar, que finalmente tiene una intencionalidad, o sea, hay una intención detrás, que es precisamente que el ser humano no cambie la realidad, ¿no? Con su mente, porque es a través de estos emplazamientos que uno va transformando y caminando hacia donde uno se plantea. Es fundamental que el ser humano cuestione sus creencias a profundidad y sus condicionamientos para ser capaz de imaginar y materializar la utopía. El ser humano, en términos de su despertar de conciencia, tiene un enorme potencial no explorado. Esa es otra de las premisas fundamentales. O sea, hay un potencial enorme del ser humano que tiene que ver con todo este acceso a lo sagrado que no está explorado y que sí está explorado, por ejemplo, a través de muchas tradiciones místicas, ¿no? Hay una serie de místicos, psiconautas en diferentes tradiciones espirituales, como el budismo, como el taoísmo y demás, que dan cuenta de que hay un potencial en Occidente, sobre todo, no explorado, que nos puede llevar a hacer cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Desde la telepatía, a ser capaces de sostener nuestra atención de forma voluntaria por el tiempo que querramos y de ahí desarrollar todos nuestros potenciales y abrir, digamos, nuestro contacto con la divinidad o con la unidad. El cambio civilizatorio, otra de las premisas es que no vendrá de afuera ni de autoridades externas, ¿no? La propuesta de esta tesis de la pedagogía del despertar es que el cambio no vendrá de afuera, sino vendrá de adentro, ¿no? Ya es momento para poder salir de esta crisis, que no sigamos proyectando afuera la responsabilidad y que pongamos en autoridades, ya sea divinas o Dios o autoridades, no sé, políticas, etcétera, la transformación, sino que nos demos cuenta que va a ser desde adentro. La propuesta de la pedagogía del despertar es que también va a ser desde abajo y que va a ser en común unidad, ¿no? Creando estos lazos, como se están creando ahorita en este simposio, lazos con personas que somos afines, que vamos en comunión a coinspirarnos para poder hacer toda esta transformación. Entonces, la educación juega un papel primordial en el despertar de la conciencia del ser humano y, en consecuencia, en abrir la posibilidad de salir de la crisis en la que nos encontramos inmersos y dar paso a la co-creación de la nueva humanidad, ¿no? Que va a ser, esperamos, así como dicen los siloístas, los humanistas, una humanidad llena de luz y que realmente vaya en pro de la vida y de su cuidado. Y otra de las premisas es que despertar va a implicar trascender desde lo más profundo de nuestro ser la percepción dualista a partir de cultivar el amor y la sabiduría en comunión. Entonces son premisas que sostienen esta tesis y están basadas en la experiencia. Nosotros a lo largo de todos estos años, o sea, 20 años estuvimos llevando a cabo todo un proceso educativo vinculado a las comunidades y posteriormente, a partir de mis tesis, mi tesis doctoral, llevamos hicimos un ejercicio práctico
donde hicimos una cooperativa como un formato de educación, una cooperativa para ¿cómo se llama?, vender productos orgánicos y locales, y era una cooperativa que buscaba la coherencia total. O sea, se planteó como una utopía donde todo era ético, no se podía dañar a la madre tierra, no se podría explotar a las personas, etcétera, etcétera. Y cada producto que se vendía iba iluminando diferentes pétalos que representaban un aspecto ético. Entonces tú te podías meter a una aplicación donde estaban todos los productos y tú decías, bueno, yo quiero comprar esta chía y aquí esa veo que no explota animales, que no usa pesticidas y que no explota humanos, ¿no? La idea de toda la cooperativa era justamente trabajar en horizontalidad, que no hubiera verticalidad, ningún ser humano por encima de otro, ¿no? Y nada por encima del ser humano. Muchos principios estaban ahí en la experiencia. Entonces, todo era a través de consensos, asambleas. Entonces, hicimos un ejercicio que se llamó NUJU, que significa ñañú, despertarse, ¿no? Por eso es que la pedagogía del despertar, ñañú significa despertarse. Y la utopía era magnífica. Era una propuesta educativa vinculada a la vida que además generaba un medio hábil de sustentarte la vida, o sea, te podías generar ingresos, pero al mismo tiempo cuidaba todo lo ético y la coherencia. Entonces fue un ejercicio súper interesante para aprender en qué etapa estamos como ser humano y lo difícil que es materializar este tipo de experiencias. Y el último capítulo, curiosamente, retomando palabras de Silo, el capítulo 7 se llama Volando en alas de un pájaro llamado Intento, ¿no? Justo recordando a Silo de decir, pues hemos fracasado, ¿no? Y no hay que temerle al fracaso, porque volamos en de alas de un pájaro llamado Intento. Entonces creo que ha sido siempre mi filosofía desde que fui educada también bajo la filosofía de Paulo Freire y la pedagogía de Paulo Freire. Y bueno, fue una experiencia que duró 6 años, preciosa, aprendimos muchísimo y seguimos intentando. En eso estamos, en esos intentos y seguimos haciendo ejercicios de este tipo. Entonces, pues Jackie fue una continuidad de un trabajo hermoso, tanto en maestría y en doctorado, donde permite que se pueda tocar lo sagrado, se pueda hablar de lo que uno quiere y plantear propuestas de una educación que no existe, inédita, como seres creadores que somos. Adelante. Y tarde también. Perdón. Adelante con la siguiente. No sé, Sergio o Natieli. Adelante, Natsieli, por favor. Muchas gracias, Sergio. Sí. Pues, déjenme pongo mi reloj porque me puedo extender también, pero bueno, para empezar, quisiera agradecer muchísimo a Jackie, a Ana y a todas las personas que hacen posible este encuentro, pues global, ¿no? Utópico y real. Y pues es un honor también compartir la experiencia que tuvimos en este doctorado de educación poética de Jacqueline y de las y los compañeros que también lo han hecho posible. Y bueno, yo también siempre, como anécdota, yo les comparto a mis amistades que este doctorado me buscaba tanto como yo a él, porque cuando yo concebía la educación y veía los posgrados que había, pues había ahí algo que no me cuadraba, pero conocía la propuesta de Jackie y fue de verdad un regalo de vida poder cursar y tener la experiencia de este posgrado tan particular, tan singular. Entonces, bueno, no sé si se puede compartir la pantalla. Voy a intentarlo. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Sí, adelante, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, pues esta tesis que les vamos a compartir a continuación, la titulamos Educación Pránica y Poietai de Paz a partir de las propuestas tan novedosas que nos comparte Jacqueline desde esta alternativa. Bueno, rápidamente, se trata de una investigación en este posgrado con una mirada que intenta ser decolonial e intercultural, partiendo de esta crisis holista que enfrentamos en el colapso civilizatorio que estamos atravesando
pues del que por lo visto se ha abordado bastante ya en este encuentro. Y hacemos este énfasis en que la educación no se escapa, ¿no? Y sobre todo que los mayores impactos los vemos en infancias y juventudes, como lo mencionó Jackie, pues lo que estamos presenciando actualmente en este genocidio televisado y transmitido en tiempo real, tan tremendo. Como una alternativa, planteamos a la educación que denominamos pránico-poética, inspirándonos en esta poiesis educativa que busca el cuidado de la salud y de la vida en todas sus manifestaciones. Y por último, compartir que las y los jóvenes que fueron protagonistas de la obra educativa que vamos a compartir, se manifestaron como auténticos Boyetá de paz que pueden reivindicar prácticas místicas de Oriente, de Abyayala y de otros espacios. Y bueno, aquí nada más tratamos de sintetizar pues lo poco que nos dio la posibilidad del tiempo y del espacio en el que se llevó a cabo. Entonces, rápidamente, pues partimos de que nuestro mundo necesita paz, pero no una paz superficial, sino la más profunda, la del corazón que pueda liberar un espíritu creador y dignificar la vida. Sí reconocemos la tradición académica en donde se habla de educación para la paz, la cultura de paz. Ustedes seguramente conocen más de estas paces negativa, estructural, cultural, positiva, neutra y bueno, un montón de paces. Estas nociones en la filosofía occidental que vienen de tiempos también ancestrales, a través de pensadores, artistas, que bueno, aquí no vamos a recuperar ni mencionar todos porque es un montón, pero nos identificamos un poco con la propuesta de Alfonso Fernández cuando habla de la teoría de la paz, porque aborda esa dimensión social, natural, ecológica, pero sobre todo la interna, la personal, ¿no? Él habla de esa paz transpersonal, holística y con Gaia, es decir, de manera muy holista. Y bueno, ya aquí la menciona como una paz interior que es una energía y no una acción, ¿no? Y que podemos llegar a ella pues desde nuestra respiración y ahí surge el concepto de este, o más que surgir, pues más bien recuperamos este concepto ancestral del prana en la tradición hindú, que es considerado ese aliento de vida, esa fuerza vital, sobre todo tomando en cuenta que pues en Occidente pues parece que ya se han agotado algunos intentos de establecer esta paz, pero sobre todo frente a lo que plantean Boaventura Sousa y Catherine Walsh y estos pensadores, Joao Parasqueva, de esto que vivimos como un epistemicidio en la occidentosis severa, ¿no? Y ante lo cual queremos proponer, o a partir de esta tesis, pues una hermeneia de las cosmovisiones milenarias de muchos espacios, no solamente en Oriente, en donde se habla de estas fuentes pránicas en el sol, en la tierra y en el aire, y pues de ahí la importancia de la respiración y de lo que consideramos más adelante la educación pránica. Encontramos este carácter espiritual, aunque enfatizamos en una escuela evidentemente pública, pues no podemos abordarlo desde lo religioso, pero sí hablar de estas prácticas meditativas que cada vez se propagan más a escala planetaria y bueno, recuperando la tradición de Oriente desde Confucio, Lao Tse, las herencias védicas, sufí, tolteca, maya, inca, esta propuesta del maestro, del doctor Sergio López, que habla de múltiples tipos de meditación, pero que enfatiza en la importancia de poderla practicar para poder recordar quiénes realmente somos y los paralelismos que encontramos en Abyayala a través de la obra de Guillermo Marín, en las culturas del Anáhuac y del Tahuantinsuyo y su matriz filosófica cultural pacifista. En fin, esta vida espiritual que se puede apreciar en estos pueblos de Abyayala, que también recupera Miguel León, cuando dice que los lamatimine toltecas eran artistas que dialogaban con su corazón en Inxochitl, ¿no? Los flores y los cantos. Y bueno, también Reinaga, Sterman, que hablan de este humanismo inca y este pensamiento amaótico en la teología de la liberación. Y bueno, todo este núcleo mítico de carácter sagrado en los pueblos originarios y su relación con la naturaleza, las tribus desde Norteamérica hasta la Patagonia, y bueno, no terminaríamos acá. Pero
Otro aspecto importante que observamos en esta experiencia, a partir de la posibilidad de oportunidad que tengo de trabajar con jóvenes en un medio semiurbano, semirural, en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la preparatoria, pues recupera la mirada de Jackie y de Fiji Pérez de la juventud reevolucionaria, que puede crear paz, que puede defender a la humanidad, que es más que otra cosa un estado del ser, que puede sembrar estos granos de concordia y que se aleja de esa mirada adultocéntrica en donde les concebimos como inmaduros, ¿no? Y más bien recupera su magisterio, dice Jackie, su magisterio de amor, en donde luchan por justicia, por una educación genuina, en fin, defienden los derechos humanos y algunos aspectos que en lo personal se me estaban olvidando cuando yo tenía mi práctica docente y me llegaba a desesperar y decía, ¿cómo se aborda, no? Sin querer convertirme como en Hitler en el aula. Y desde la experiencia de la comunicación que intentaba llevar a cabo, pues encontramos estas alternativas. Y bueno, pues básicamente esta tarea educativa lo que intentaba era pues mostrar que este estado de autodestrucción por el que atravesamos como una humanidad hegemónica, porque pues hay otras alternativas que seguramente aquí ya se han compartido, pues se puede transmutar a través de esta determinación de libertad que puede suponer cuando cuidamos de la vida o intentamos cuidar de la vida. Y bueno, esto lo encontramos como una alternativa y no como la solución, sino como una posibilidad, pues estas contribuciones de las sabidurías milenarias en místicas ancestrales que nos llevan a sublimar el espíritu y nos pueden conducir a esta paz. Entonces, bueno, esta juventud que nosotros quisimos retomar como protagonistas, pues nos mostraron que sí que pueden cuidar, ¿no? De su salud y de su vida, transformando sus entornos en esas comunidades pránicas, siempre y cuando haya esa convicción y alejándonos de unas imposiciones que suponen la educación convencional o lo que nos han hecho creer que es la educación hasta ahora, ¿no? O antes de conocer las propuestas de la doctora Jackie Zapata y de otros grandes autores. Entonces, bueno, como el principal propósito, lo que buscábamos era eh, diseñar algunas experiencias que nos llevaran a revelar a esta juventud como creadora de paz en atmósferas de la escuela, pero también fuera. Ahora vamos a ver cómo, porque la intención no era solamente que tuvieran prácticas meditativas en la escuela, sino que de ahí hubiera una inspiración para poder pensar en alternativas que pudieran llevar a cabo en sus espacios, en sus pueblos, en sus entornos, en la propia escuela. Y bueno, no alcanzamos a llegar a documentar todas las experiencias, pero como tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de compartir la materia de sociología con estos grupos de estudiantes jóvenes, pues lo que hacemos es que ellos realizan experiencias de investigación sociológica y dentro de esos estudios, al final plantean alternativas que pueden aportar a una transformación interesante de ese fenómeno que ellos y ellas eligen, que eligen estudiar y que eligen investigar. Entonces, bueno, al final, insisto, no nos da como mucho tiempo de compartirlo todo porque fueron muchísimos proyectos y muchísimas propuestas, pero sí que se dio cuenta de, pues de estas posibilidades inauditas que nos permite justamente el reivindicar las sabidurías milenarias como una inspiración para poder mostrar a esta juventud que puede cuidar de sí y cuidar de la vida para poder hacer de su propia vida una obra de arte. Y bueno, los protagonistas, bueno, más bien cómo se desarrolló. Primero, pues exploramos, interpretamos algunos textos de sabiduría milenaria. De ahí hicimos algunos trazos. Básicamente propusimos una serie de talleres introductorios a diferentes tradiciones y herramientas de estas sabidurías ancestrales. Y bueno, nuestros protagonistas fueron jóvenes del plantel La Mascala de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Y bueno, se abrió la invitación a toda la comunidad del campus, porque es pues un campus en pleno crecimiento, está la prepa, está una licenciatura y posgrados, la comunidad docente, administrativa, incluso hubo personas egresadas que también participaron y llevaron a sus hijas, hijos, fue muy lindo, muy interesante. Y bueno, esto lo tradujimos como una intención de sembrar semillas de paz, en donde la intención final era que justo en sus proyectos de sociología pudieran propagar esa energía a sus entornos a partir de estos talleres que dividimos en salud física, mental, emocional y espiritual. Fueron dos grupos, básicamente de estudiantes de esta preparatoria y bueno, damos mucho contexto de las familias, de cómo viven precisamente en un entorno que da cuenta de esa crisis civilizatoria de la que partimos, ¿no? Que nos inspiró a llevar a cabo este trabajo. Muchos de los padres de estos jóvenes pues son obreros, albañiles, amas de casa, trabajadoras domésticas. Sigue habiendo mucha migración a Estados Unidos, a otros espacios. Aquí también es una zona de receptora de mucha mano de obra en empresas transnacionales que se están asentando en la región. Y la universidad abrió su campus a mediados de los 80 porque se dio un incremento poblacional impresionante, casi del 100% en 10 años. Bueno, se manejan ahí estos porcentajes y estas cifras de lo que único que nos dan cuenta es de que a lo mejor no hablamos de un contexto de pobreza extrema, pero sí de desigualdades y de carencias muy, muy marcadas. Entonces, bueno, nos habla de estos perjuicios que se describen desde la situación problemática. Básicamente trabajamos en el ciclo escolar, la primera mitad del 22, en donde recién volvíamos de los encierros pandémicos y esto pues lo expresaron muchas de las jóvenes y los chicos y chicas que trabajaron en estas experiencias, pues que llegaban como con mucho estrés y con mucha ansiedad de haber vivido estos encierros y de pronto regresar a las aulas, a la dinámica, ¿no? Presencial. Entonces, creo que fue una experiencia interesante para esta transición. Y bueno, como mi formación inicial es comunicóloga, yo intenté como concebir a la meditación como una alternativa de lo que llama Byung-Chul Han de esta sociedad del cansancio, para podernos como adiestrar en una comunicación interior, ¿no? Y poder hacer pausas dentro de los torbellinos en donde nos desenvolvemos para poder conectar con nuestra armonía interna. Entonces, hicimos 16 sesiones, 9 fueron en persona, otras aprovechamos las alternativas de las tecnologías y participaron maestras y maestros de otras, incluso nacionalidades, experiencias para estas y estos jóvenes, pues muy atractivas, ¿no? Tener talleres o de prácticas meditativas con maestros en Barcelona, en Suiza, en Argentina. Entonces, pues bueno, ya para ir cerrando, que creo que se va terminando el tiempo, pues denominamos a esta experiencia Desconectarte en Reconexión Vital, en donde además de los talleres, dentro de las clases de sociología, hacíamos algunas respiraciones de los pranayamas y algunos mantras en este marco de laicidad, donde se destacaba más el carácter espiritual que religioso, pero que sí observamos que a las y los estudiantes les gusta al grado de que, pues esto fue hace casi 3 años y todavía los actuales grupos con los que tengo la posibilidad de compartir experiencias, pues me siguen pidiendo, ¿no? En cada sesión que hagamos respiraciones, que hagamos una pausa. Yo siempre les digo como, ¿quieren que nos demos un respiro? Y pues la mayoría sí lo desea. No tratamos ni de obligar ni de imponer, siempre es voluntario quien quiera participar, aunque ciertamente durante la tesis y la experiencia, pues sí, ofrecimos algunos incentivos académicos para aprovechar los esfuerzos de la organización y todo lo que implicaba logísticamente. Entonces, bueno, pues cerramos justamente compartiendo que esta obra educativa nos permitió promover esta salud plena
en esto que mencionábamos como educación pránico-poética, dentro de este contexto de jóvenes que pues en su gran mayoría por los testimonios y las reseñas que nos compartieron a través de diferentes instrumentos que trabajamos, pues sí les gustó como reunirse ya después en el preexamen doctoral. Ahí surgió un debate en torno del término conectarse y reunirse y el asunto de la yoga, ¿no? Y de esta postura frente a las tecnologías. Por eso decía yo al principio que quienes éramos apocalípticos e integrados, porque en lo personal siento que pues a veces no tenemos alternativa y más bien lo que nos queda es más bien aprovechar esas herramientas, ¿no? A nuestro favor. Y vaya, pues esto, ¿no? Hablamos de la educación prohibida, pero pues realmente esto no es nada nuevo, esto es milenario y simplemente intentamos hacer una reivindicación de pues estas místicas. Em, Creo que muchas y muchos de estos jóvenes en esta prepa, pero también de cualquier edad, tenemos la posibilidad de recurrir a esta comunicación interior dentro del torbellino de la hiperinformación y del dataísmo en el que nos estamos desenvolviendo en la actualidad. Y bueno, pues finalmente son alternativas, ¿no? Es lo que nos propone, por ejemplo, María Zambrano desde la poesía necesaria, ¿no? Para que lo que no existe pueda florecer. O Christian Huarquén cuando dice que el desierto avanza, pero la poesía no retrocede, con esta esperanza de que podemos resistir con poca agua como los cactus. Aquí hay una muestra de algunos jóvenes que hicieron su muestra de carteles científicos sociales en donde hacían propuestas para sus entornos y pues bueno, si alguien quisiera conocer la experiencia con más detalle, por ahí me parece que, ay Dios, ya no sé dónde, este, me parece que hay una página del doctorado donde se puede consultar pues todo el reporte completo, que es bastante extenso y que pues en lo personal me siento muy agradecida y muy privilegiada de haber podido vivir como proceso formativo, pero sobre todo como decía al principio, como un regalo de vida, de haberlo de haberlo podido llevar a cabo con estas y estos chicos, pero también con las maestras y maestros del posgrado y de los compañeros de esta formación. Muchísimas gracias y felicidades por el Congreso. Ojalá que tenga muchos años y muchas ediciones más. Pues muchísimas gracias. Creo que falta Sergio Centeno. ¿Nos quieres contar algo? Nos va quedando muy poquito tiempo, pero por favor. Mm, Sí, gracias, realmente, muy contento, ¿verdad? Y muy feliz de estar aquí en este espacio y ver que hay muchísimas personas, interesadas en la humanidad, ¿verdad? Como realmente voy a decir algunas ideas, nada más porque en realidad nosotros no traíamos una ponencia así, sino que cada uno traía sus propias ideas, ¿no? Entonces, y a mí me encanta escuchar a mis amigas, compañeras, a la doctora Jackie, a todos, ¿no? Pues realmente creo que mi propuesta se llama paideia, paideia de la humanidad. Y este término de la humanidad, que es un término, digamos, que yo acuño aquí en la tesis, que significa la humana deidad. Parte de la idea de que el hombre, perdón, el humano no existe, no existe, sobre todo en las sociedades capitalistas, y que lo único que existe es el hombre con H mayúscula y como especie, que el hombre que existe es el animal racional, social, emocional, pero alienado, consumista, que vive para conseguir el éxito financiero y que vive para agradar a los demás con el fin de obtener este reconocimiento y aprobación social. Y que el humano que aún no existe es un animal racional, espiritual, que ha superado la alienación y que ha comprendido la
la ataraxia, la autarquía, la magnanimidad, la adiáfora, que es valiente, que tiene excelente salud física y que también ha logrado la eucolía porque vive desde sí, por sí y para sí mismo. Y bueno, realmente la idea es de que el hombre es natural, prácticamente, se nace prácticamente hombre. Digo con H mayúscula, no estoy hablando de lo que llaman género, ¿no? Sino como especie. De que el hombre es casi natural, pues para convertirse en hombre, lo único que hace falta es adquirir un lenguaje para poder nombrar las cosas y las relaciones que existen entre las cosas. Es decir, lo único que hace falta es empezar, digamos, a razonar para que el niño se transforme en hombre. Pero el humano no es natural, el humano es potencial, es simplemente es histórico, tiene que formarse para que exista, necesita de un proceso de formación o de autoformación que hasta el momento no se ha dado por varias razones, entre ellas porque no existe el paradigma y además porque tampoco existe el medio social. Hablo del humano, pues como el Buda, el Tolteca, el que ha llegado a al máximo conocimiento. Y digo que la siguiente fase evolutiva de la especie, de nuestra especie, no tiene absolutamente nada que ver con tecnología, porque si bien la tecnología ha hecho que haya un mayor bienestar físico, también ha propiciado más violencia y más muerte. Así que cuando el hombre se transforme en humano, para mí es cuando habremos de avanzado a la siguiente fase evolutiva. Por eso para mí es un sinsentido hablar de posthumanidad o de transhumanidad, etcétera, porque ni siquiera para mí se ha conseguido la humanidad. Y hablamos obviamente del hombre y la mujer que viven en el capitalismo, porque el capitalismo es un sistema político y económico y social que excluye necesariamente todo intento de espiritualidad, pues nada puede alejar más al hombre de su evolución espiritual que un sistema en donde el sujeto solo tiene valor e importancia en la medida que acumula dinero y riqueza material. Pues el capitalismo y espiritualidad se excluyen mutuamente. ¿Cuál es el tipo de hombre que se produce en las sociedades capitalistas? Pues es un hombre totalmente enajenado de sí mismo, miedoso, temeroso, sufriente, que vive buscando el reconocimiento y la aprobación social, que depende emocionalmente de la aceptación, de la aprobación y del cariño de los demás para ser feliz y que vive exclusivamente para cumplir con las exigencias de la propaganda, eh, las exigencias consumistas de la propaganda capitalista y que sufre intensamente cuando se cree o se siente rechazado por su entorno social, laboral, familiar, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el humano que yo considero cuáles son las características que debe de reunir el humano, que no se tienen según yo, porque no existe, creo yo, pudiera ser porque dicen que quienes han llegado ya a la iluminación ni siquiera pueden renunciar a la gran libertad, decía alguien, que significa el anonimato, el no ser conocido. Lo primero sería ser el mismo, recuperar, religar con el yo auténtico, con el yo verdadero. Este humano tendrá que haber superado ya la alienación, tomará posesión de sí mismo, lo cual significa que para él no tendrá importancia alguna las cosas que los hombres y mujeres del capitalismo tienen en alta estima. Esto significa que vivirá y actuará desde sí y para sí mismo, sin tomar en cuenta a los demás, salvo para desearles y hacerles el bien y para servirles y así servirse. También que será valiente, es decir, que no tendrá fobia social, ¿verdad? Que será magnánimo, es decir, que se comprenderá, se reconocerá y se asumirá a sí mismo altamente valioso y merecedor de todo lo mejor,
que será autárquico emocionalmente, es decir, que al vivir desde sí para sí mismo no tendrá necesidad alguna de nada ni de nadie para ser y sentirse feliz, pues comprenderá perfectamente que él mismo con su pensamiento se produce la dicha o la desdicha, que nada ni nadie externo a él es causa de nada, salvo de un posible daño físico y también ataráxico, es decir, imperturbable, ¿no? Es decir, a partir de vivir desde sí para sí, eh, seguro conseguirá la paz y la serenidad mental que lo mantendrá por siempre imperturbable e indiferente a los esquemas y valores del consumismo. Por lo tanto, no padecerá angustia, ni estrés, ni odio, ni rencor, ni envidia, ¿no? Por eso no existe aún esa persona, según yo. Y también conseguirá la eucolía, es decir, eh, al vivir desde sí y para sí y ser comprensor, o sea, el que comprende que tanto el cuerpo en donde él vive como el mundo en el que vive, en el que vive su cuerpo, son perfectos y nada más necesita para ser y sentirse feliz, llegará primero a la gratitud y posteriormente a la alegría y al entusiasmo de vivir. El humano entonces será alegre y entusiasta y su alegría la manifestará para sí mismo sin importar para nada la opinión de los demás, cantando, bailando y sonriendo. El humano es un ente comprensor, el que comprende. Y comprender aquí rebasa ya cualquier ámbito racional, si bien es la puerta de entrada, pero comprender, según esta propuesta, es conocer y entender perfectamente el significado, la consistencia, la función natural y sobre todo el fin último de cualquier ente, para que una vez obtenido ese conocimiento y al observarlo fijamente, pueda llegar a darse cuenta de la perfección que encierra cada cosa y entonces experimentar un excelso arrebato que supera toda explicación racional y que lo llevará a un estado anímico, lumínico y divino que nada tiene de racional. Es decir, por ejemplo, cualquier persona que sepa leer podrá entender la frase que acabo de leer en el sentido de que tanto el cuerpo donde tú vives como el mundo donde vive tu cuerpo son perfectos y nada más necesitas para ser y sentirte feliz. Pero ese entendimiento no acarrea por sí mismo ningún estado divino de ánimo. En cambio, si alguna persona pudiera comprender lo que esta frase dice, pues seguramente ni estaría yo aquí, ¿verdad? ¿Y cómo se adquiere la humanidad? Que para mí aquí es, porque son términos que retomo, por supuesto, de los clásicos griegos, pues es la humanidad, es la arete del hombre, ¿sí? La arete propia, la virtud propia del hombre y que al adquirirla se convierte, se transforma en humano. Y cualquier mujer u hombre socialmente alienado que llegue a comprender eh, eh, y a la comprensión de sí mismo y que comprenda también lo que es la autarquía emocional y la eucolía y todo ese tipo de cosas, podrá obtener la humanidad y en ese momento podrá convertirse en humano. Este término de humanidad lo obtengo, lo derivo acerca de lo que Aristóteles y Platón hablan acerca de lo que es el ergón. El ergón no es otra cosa que la función natural o actividad natural que le corresponde a un ente. Y si bien no es exclusiva, por lo menos es, dicen ellos, ese ente es quien la realiza de mejor manera. Por ejemplo, el ergón de un cuchillo es cortar. Es cierto que cualquier otro, una hacha, cualquier cosa puede cortar, pero ciertamente el cuchillo hace esa mejor función. ¿Y qué es la arete? Pues es ese ergón llevado a su máxima perfección, a su excelencia, ¿no? Así es que un cuchillo con arete es un cuchillo que corta perfectamente y el ergón del ojo es ver y un ojo con virtud sería ver perfectamente. Así es que para mí, ¿cuál es el ergón del hombre, de la especie, según yo? Es pensar para ser y sentirse feliz, porque es que ser feliz es una cosa y sentirse feliz es otra. Y entonces la arete propia del hombre, ¿verdad? Es esta humanidad, que es la comprensión de los elementos mencionados. Y que la paideia de la humanidad, pues es el proceso de formación del humano. ¿Y que, qué se necesita para formar al humano?
pues se requiere de un medio adecuado y de un paradigma. El paradigma, pues, aquí se plantea, el medio adecuado pudiera ser una comunidad prehumana en donde algunos de sus integrantes tuviesen ya comprensión de algunos de los elementos que aquí hemos mencionado, pero en los últimos tiempos yo he estado trabajando sobre de esto y llegué a la conclusión que todos estos conceptos están planteados en las sabidurías ancestrales, ya están puestos, ya existen, eh, por lo que para formar al humano ya están dados y definidos los elementos conceptuales. Solo falta el medio, pero este medio colectivo sería muy, muy difícil de constituir. Por lo tanto, he llegado a la conclusión que también pudiera ser el medio. El medio tiene que ser individual, tiene que ser el sujeto, la persona misma. Así es de que no se trataría de una formación, porque la formación no tiene intervención, ¿verdad? Eh, eh, sino de una autoformación. Es decir, la transformación del hombre en humano, no, según yo, es muy complicado que pueda ser colectiva. Tiene que ser necesariamente un trabajo individual. Para convertirse en humano, cada persona por sí misma tendrá que iniciar y continuar su propio proceso y esfuerzo de formación o de autoformación, ¿verdad? Digo, porque bajo esta idea entonces no podrá, no, se trataría más bien de una autoformación, ¿verdad? De estar revisando constantemente las sabidurías ancestrales, ¿verdad? Y estar reflexionando, filosofando, meditando constantemente hasta llegar a la comprensión de estos elementos que pudieran, según yo, llegar a transformar a un hombre o a una mujer cualquiera en humano, en alguien que no odia, sino que solo ama, porque al amar se ama, porque el amor y el odio no son verbos transitivos, es decir, la acción del amar y la acción del odiar nunca tocan al otro, sino que simplemente se queda en la misma persona que realiza la acción, son como verbos reflejos, ¿no? Entonces, desde el momento en que alguien llegue a la comprensión de por lo menos uno de estos elementos, por ejemplo, el reencuentro, el religar, reunirse con el sí mismo, en ese momento, según yo, podrá surgir el primer humano en este mundo. Tal vez ya han existido algunos otros, pero no se conocen. Muchas gracias, ¿eh? Pues muchas gracias a Sergio, a Nachieli, a Ana Pao, a Jacqueline. Eh, ya no nos da tiempo de tener como esta sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría que pudieran anotar en el correo, ya Jackie y y Nachieli ya lo hicieron, si nos pudieran compartir sus correos, de manera que de los asistentes, si alguien quiere preguntar, comentar, compartir, lo que sea, pues que puedan contactarlos directamente si les parece. ¿Andas por aquí, Walter? Para ir cerrando. Sí, muchas gracias a todo el grupo de ponentes. Han sido cosas o temas muy, muy sugerentes, relativamente distintos también desde mi punto de vista y creo que han contribuido mucho al simposio. Así que agradecido con todos ustedes, también con Lourdes. Y sí es buena idea que pueda haber un link, aunque hay información que he visto están en las exposiciones. Entonces, al ver el video, ahí mismo uno puede bajar esa información. Este video estará subido el canal de YouTube del Centro de Estudios Humanistas a través del programa, ¿no es cierto? Es decir, es probable que ya el día de mañana ahí estén todos los videos de esta secuencia ahí y también de los otros Zooms. En fin, no queda nada más que cerrar esta jornada, que para varios ha sido larga, pero el simposio continúa el día de mañana y el día de pasado, sábado y domingo. Por lo tanto, nada, seguimos en el intento.
Muchas gracias. Walter, Sí, una invitación nada más muy claro. encarecida. El domingo hacemos el cierre del simposio. Ujú. Además de hacer el cierre, vamos a tener una ceremonia de la declaración del buen conocimiento, que es un poco una declaración que, pues digamos que todos los que participamos de manera activa en el Centro Mundial de Estudios Humanistas, sería como nuestra declaración. Ojalá gusten acompañarnos y hacer con nosotros esta ceremonia. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias.